tiempo para estar con nosotros en esta tarde, porque no solamente queremos comer juntos, no solamente queremos pasar un buen tiempo, sino que también queremos, hermano, tener compañerismo intencional. Esto es una buena oportunidad para saturarnos del Evangelio como debemos hacer. Quiero animarte a que tomes tiempo, hermano, para estar con nosotros. Y como siempre les digo, recuerde, aún nuestro compañerismo, porque Cristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos, aún nuestro compañerismo es una expresión de nuestra adoración a Dios. Quiero animarle a que tome tiempo para estar con nosotros hoy en Guerrita Blanca de 4 a 8 de la noche. También quiero recordarles, hermanos, que el día octubre 11 vamos a tener nuestro último ayuno de este año a las 7 de la mañana. Y como siempre digo, cuando vamos a anunciar nuestro ayuno, hermanos, si es a las 7, no llegue a las 7:30, venga a las 7 para que podamos estar ayunando y orando y buscando el rostro de Dios. Quizás usted no puede estar hasta el final y está bien, pero el tiempo que usted pueda venir, venga, ore, busque el nombre del Señor, pídale a Dios que Él sea con tu vida. Este es un tiempo, hermano, de ayunar, de orar y buscar el rostro de Dios para el beneficio de nuestras almas. También quiero anunciar, hermano, esto es un anuncio muy importante. El día 26 de octubre vamos a tener nuestro servicio unido con First Baptist Church. Quiero animarles, hermano, a que estén con esta celebración en su calendario. Para los que no saben dónde está First Baptist, es la iglesia que está detrás de United. Ahí nos vamos a dar cita, hermano, el día 26 a las 10:45 de la mañana. Ese domingo, hermano, no vamos a tener escuela dominical. Vamos a irnos a las 10:45, vamos a darnos cita allí para tener nuestro servicio unido. Y usted se preguntará, ¿por qué un servicio unido con First Baptist? Bueno, por dos razones fundamentales. La primera, porque es un testimonio del poder del Evangelio, porque nosotros, hermanos, creemos que la iglesia es multiétnica, y aún personas que hablamos diferentes idiomas podemos adorar juntos por Jesucristo. Esa es la primera razón, porque es un testimonio poderoso del Evangelio en nuestra comunidad, porque es una manera de enfatizar la unidad de la iglesia, pero también, hermanos, porque First Baptist es nuestra, por decirlo de una manera, es nuestra iglesia madre. Fue la iglesia que plantó hace 56 años atrás en nuestra iglesia. Hay una conexión, hermano, filial fuerte entre First Baptist y nosotros, y esa conexión queremos reforzarla, hermano, en la medida que pasa el tiempo. Quiero animarles a que se unan con nosotros a adorar a nuestro común Redentor ese día. También quiero recordar, hermano, que octubre 29 vamos a tener nuestro tiempo de tomar chocolate, cantar al Señor y tener compañerismo aquí en la iglesia. Octubre 29 no vamos a tener estudios bíblicos, es un miércoles, no vamos a tener estudios bíblicos, solamente vamos a tener un tiempo para tomar chocolate juntos y tener compañerismo y alabar al Señor. En la medida que vayamos acercándonos a esta fecha, vamos a estar dando más detalles al respecto. Un anuncio muy importante, bueno, dos anuncios para terminar. Todos los demás anuncios están en la mesa, en el código de información que está en la mesa de información. Si usted no lo ha escaneado, escaneo, y usted tendrá en su mano, en el teléfono, todas las próximas actividades y los motivos de oración y otras informaciones importantes acerca de nuestra iglesia. Y este anuncio que quiero hacer ahora es muy importante. Todos los miembros de la iglesia, el próximo domingo, que es 21, escuche bien, todos los miembros de la iglesia, el próximo domingo 21, en la tarde, vamos a tener una reunión extraordinaria. Y esta reunión, hermano, es muy importante porque vamos a estar anunciando algunos cambios que van a haber en nuestra iglesia. Y quiero animar a todos los miembros de la iglesia a que hagan planes para estar en esa reunión. Debido a que tenemos que tener esta reunión extraordinaria este próximo domingo, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar con el domingo en la tarde.
durante el mes de septiembre. Evidentemente hoy no vamos a tener servicio en la tarde. El próximo domingo tampoco vamos a tener el servicio en la tarde. El próximo servicio en la tarde que vamos a tener es el 28. Ese servicio vamos a tener Santa Cena y vamos a concluir con el servicio de preguntas y respuestas. Todas las preguntas que no se respondieron el domingo pasado van a ser respondidas el día 28. Pero quiero animar a la iglesia, a los miembros de la iglesia que estén orando por esta reunión, y quiero pedir a todos los creyentes, hermanos, entre nosotros, a unos que no son miembros de la iglesia, que oren por esta reunión, que oren por nosotros para que el Señor nos ayude a tomar decisiones que glorifiquen su nombre. Amén, hermanos. Estos son los anuncios que tengo para ustedes. Quiero darle lugar a todos los niños hasta 6 años que pasen con la hermana Ariela a su clase, y los niños de 7 años en adelante que se quedan aquí con nosotros. Colosenses, capítulo 1, hoy vamos a estar enfocados en los versos 13 y 14 de este pasaje. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Quiero invitarles, hermanos, a orar en esta mañana, y pídele a Dios. Quiero darte un segundo para que ahí donde tú estás, tú le pidas a Dios en silencio: Señor, abre mi corazón para recibir tu palabra. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Dios, para bendecir tu nombre, para darte gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy tenemos de adorarte a través de nuestros cantos, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras ofrendas. Señor, hoy nosotros te adoramos porque nosotros reconocemos y confesamos que tú eres el único Dios, y que, como dice tu palabra, todo fue creado por medio de ti y para ti. A ti sea la gloria, oh Dios Trino, Señor, en la iglesia y en toda la creación, Señor. Pero también te damos gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de sentarnos a escuchar tu palabra ser predicada. Señor, yo quiero rogarte en el nombre de Jesucristo que en este día tu Espíritu Santo use la predicación de tu palabra para hacerle bien a tu pueblo, para santificar nuestras emociones, para santificar nuestra voluntad, para santificar nuestro intelecto. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, que tú uses tu palabra en esta mañana para traer a la salvación a los que no te conocen. Señor, rompe todo yugo de esclavitud de pecado en nuestras vidas. Señor, y haz libres a aquellos que hoy todavía están en prisiones de oscuridad. Señor, yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Señor, también en esta mañana queremos suplicarte por nuestra nación. Rogamos que tú tengas misericordia, Señor, de nuestra nación, y que tú, oh Dios, traigas consolación en este día, Señor, a aquellos que sufren. Señor, oramos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, por la familia de Charlie. Oramos, Señor, que tú tengas compasión, Señor, de ellos, oh Dios, y que por medio de Cristo tú traigas consolación a sus almas. Amado Dios, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a la iglesia a ser, Señor, verdaderamente sal y luz en una sociedad, Señor, que se destruye a sí misma por causa de su propio pecado. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, en 1987, en la ciudad de Midland, Texas, una niña de apenas 18 meses de edad, llamada Jessica, cayó en un pozo de solo 8 pulgadas de ancho y más de 6 metros de profundidad. El mundo entero observaba cómo con angustia se llevó a cabo el rescate de esta niña, donde, hermanos, bomberos, ingenieros y voluntarios por 58 horas, día y noche, trabajaron juntos para rescatar a esta niña. Por tres días, hermanos, consecutivos, estos ingenieros, estos bomberos trabajaron incesantemente
pacientemente hasta que finalmente pudieron rescatar a esta niña pequeña de este pozo. Y, amados hermanos, la historia como esta, la historia de Jessica nos recuerda que, hermano, que en todas las operaciones de rescate que han ocurrido en la historia de la humanidad, todas tienen algo en común. Y es que el éxito de ellas es el resultado del trabajo en conjunto de varias organizaciones y de varias personas. Ninguna operación de rescate exitosa nunca ha sido el resultado del esfuerzo de una sola persona. Y menciono esto, hermano, porque el pasaje que hoy nos ocupa describe, relata el rescate más extraordinario que se ha llevado a cabo en la historia de la humanidad. Y este rescate, hermano, como vamos a estar mirando en la mañana de hoy, no fue el resultado del esfuerzo de una sola persona, sino que fue el resultado, hermano, del trabajo de las tres personas de la Trinidad. Hoy, hermanos, quiero predicar un mensaje para ustedes titulado, hermanos, de esta manera, basado en Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14. Quiero predicar un mensaje titulado Un Salvador Inigualable. Un Salvador inigualable. Y, amados hermanos, mi propósito en esta mañana es llevarlos a ustedes a considerar, hermano, la extremadamente grande y gloriosa bondad del Dios Trino, quien desde tiempos antiguos, desde ante la fundación del mundo, decidió, hermano, diseñó este plan de rescate para salvar lo que se había perdido. Al final de mi propósito, hermano, en esta mañana es que al llevarte a considerar la bondad de Dios, la suficiencia de Cristo en nuestra salvación, en ti y en mí haya una expresión de adoración al Dios Trino por esta extraordinaria salvación. Quiero hoy mostrarte a la luz de este pasaje que verdaderamente Cristo es, o más bien, lo diríamos de esta manera, el Dios Trino no solamente es un Salvador inigualable, sino que el Dios Trino también es el Salvador que tu alma necesita. Amados hermanos, y quiero que mires, lo primero que quiero mostrarles en esta mañana, la primera razón por la cual el Dios Trino es un Salvador inigualable, es precisamente, hermano, por la extraordinaria bondad de Dios el Padre. La extraordinaria bondad de Dios el Padre. Y si usted se ha prestado atención a la exposición del capítulo 1 de la carta a los Colosenses, usted recordará, hermanos, que en los versículos anteriores al versículo 13, Pablo, y eso fue lo que consideramos la semana pasada, Pablo, hermano, hace una oración de gratitud a Dios por los colosenses, o más bien él les dice: yo por esta razón oro. Él le dice a ellos: yo oro por ustedes siempre. Y esto es lo que yo oro. Y esta oración, hermano, termina con una acción de gracia a Dios. Termina incluso con un llamado, con una exhortación a la iglesia a dar gracias a Dios. Ahora, cuando usted considera ese llamado, esa exhortación que la vemos en el verso 2, si quiero que la miren en el texto por un momento, dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Hasta ahí termina la oración de Pablo y termina una vez más con esta exhortación a la gratitud. Ahora, una vez más, tú tienes que recordar cuál es el contexto de esta carta. Pablo escribe esta carta estando ¿dónde? En Roma, en prisión. Humanamente hablando, ningún motivo tenía él para dar gracias. Tenía todos los motivos del mundo para quejarse o para cuestionar la bondad de Dios. Y él escribe la carta a una iglesia de creyentes cuyo fundador, Epafras, fue donde estaba Pablo y le dijo: estamos teniendo dificultades con falsas doctrinas. Los nuevos creyentes corren el peligro de ser arrastrados por el error.
Y en esa circunstancia que ponían en peligro, hermanos, la salud espiritual de esta iglesia, Pablo les dice a ellos, ustedes deben dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Y en el verso 12 le dice, estamos dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. A partir de ese momento, desde el verso 13 en adelante, nosotros encontramos, hermanos, lo que es el corazón de la carta a los colosenses. Y el corazón de la carta a los colosenses es presentar a Jesús como superior a todas las cosas. Para llevar a la iglesia de los colosenses a la realización de que en Cristo ellos estaban completos. De que Cristo era lo que ellos más necesitaban. Y ellos estaban, Él presenta a Cristo como superior a todas las cosas, amados hermanos, para enseñar a la iglesia de los colosenses que ellos no necesitaban algo más. Porque en Cristo estaban completos. En Cristo ellos tenían todo lo que ellos necesitaban para la salvación y para vivir una vida que agradara a Dios. Y esta exaltación de Cristo comienza, hermano, con la exaltación de la bondad de Dios el Padre en la salvación de los creyentes. Yo quiero que tú mires, hermano, cómo esta expresión, mira cómo dice, hermano, en el verso 12, voy a leer el verso 12 y el verso 13, dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Hermanos, yo quiero que tú consideres cómo el corazón del versículo 12 y el versículo 13 es dele gracias a Dios por la extraordinaria bondad de Dios el Padre. Porque, amados hermanos, y esa extraordinaria bondad que se hace visible en el contexto de la salvación, se hace mucho más evidente cuando nosotros la consideramos en contraste con nuestra condición. ¿Por qué Dios es tan bueno? ¿Por qué la iglesia debe celebrar la bondad de Dios el Padre, a pesar de que aun cuando sus circunstancias no son las mejores? ¿Por qué la bondad de este Dios trino debe permanecer en el centro de nuestra gratitud? Amados hermanos, cuando tú consideras la condición en la que tú te encontrabas. La condición humana es el trasfondo donde, hermano, brilla con mucha claridad la bondad de Dios nuestro Padre. Y usted se preguntará, ¿a qué se refiere? Bueno, hermano, si usted se fija, en el verso 12 dice el pasaje de esta manera: damos gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y quiero que piensen con un momento en esta expresión. Cuando dice que usted debemos darle gracias a Dios el Padre que nos ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz, está enfatizando dos realidades fundamentales. La primera, que tú y yo por naturaleza no estamos calificados para compartir de esta herencia extraordinaria. Eso es lo primero que salta a la luz del pasaje. Tú y yo estamos completamente descalificados para compartir de la herencia de los santos en luz. Y yo quiero que tú medites y consideres, hermano, la extraordinaria gloria de esta herencia, que contrasta a la vez con las herencias que nosotros recibimos de este lado de la eternidad. En primer lugar, hermano, el texto te está diciendo que esta herencia que tenemos, de la cual hemos sido hechos partícipes, es superior a las herencias de este mundo. Y esto lo vemos en el hecho que dice:
nos ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz. Es una herencia superior a la herencia de este mundo. Cuando tú pones en la balanza las herencias de este mundo con esta herencia, esta es superior. Porque esta es eterna. Esta permanece para siempre. Esta es incorruptible. Y esta herencia, hermano, el corazón de esta herencia es Jesucristo mismo. Todo por lo que tú luchas en este mundo es temporal, pero esta herencia permanece para siempre. Es la fuente de nuestra esperanza. ¿Por qué seguimos creyendo? Porque tenemos esperanza de que en Cristo tenemos una herencia eterna. Y cuando el texto dice que Él nos ha capacitado, está diciendo que por naturaleza tú estabas descalificado para participar de esta herencia. Pero también, hermano, esa expresión indica, resalta el hecho de que tú no te puedes calificar a ti mismo para participar de esta herencia. No hay nada que tú puedas hacer para tú poder hacerte a ti mismo digno de participar de la herencia de los santos en luz. Y esta es una realidad que nos confronta a todos nosotros y confronta, hermano, la opinión popular de la cultura en que nosotros vivimos. Amados hermanos, quiero que piensen por un momento en esto. ¿Por qué nosotros no podemos calificarnos nosotros mismos? Bueno, dos preguntas. ¿Por qué naturalmente no estamos calificados? ¿Y por qué no podemos calificarnos nosotros mismos? El versículo 13 nos da la respuesta. Mira el versículo 13, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. So, la primera razón, hermano, por la cual tú y yo estábamos descalificados y por la cual no podemos calificarnos nosotros mismos, es porque tú y yo, desde que nacemos en tinieblas, bajo el dominio de las tinieblas. Y cuando la Biblia habla de las tinieblas, está hablando, amados hermanos, del efecto del pecado, del efecto de la rebelión del hombre. Porque el hombre se rebeló contra Dios y el hombre intercambió a Dios por dioses temporales. El hombre, amados hermanos, a partir de ese momento vive en tiniebla, vive en completa oscuridad. Vive, hermano, cuando la Biblia habla de las tinieblas, se está hablando de esa, no solamente del efecto del pecado en sentido general, sino específicamente del efecto del pecado en el intelecto del hombre, del efecto del pecado en la voluntad del hombre y el efecto del pecado en las emociones del hombre. El hombre sin Cristo vive completamente en tinieblas. No puede entender a Dios por sí mismo. Hermano, y este ejemplo lo hemos visto una y otra vez. Tú puedes decirle a una persona muerta espiritualmente, tú puedes presentarle el evangelio y no lo puede ver, no lo puede entender. Le estás diciendo que está muerto en sus delitos y pecados y dice: no, yo estoy vivo, yo puedo por mí mismo. Amados hermanos, pero también el pecado, la voluntad del hombre está en tinieblas. Está bajo el dominio del efecto del pecado, porque el hombre no puede, no es que no entiende y no puede entender por sí mismo, es que no puede obedecer a Dios porque es esclavo. Su voluntad está sujeta al yugo de las tinieblas. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe a los efesios, le dice que ustedes en otro tiempo estabais bajo el dominio del príncipe de este mundo. En esa condición no te puedes salvar a ti mismo. No solamente que necesitas un salvador, y es que tú necesitas que alguien te salve. Pero también los afectos del hombre están en tinieblas. Porque el hombre naturalmente no puede amar a Dios. Juan capítulo 3 dice, hermano, explícitamente que el hombre no viene a la luz porque odia a la luz. Y al odiar la luz, ama las tinieblas. Ama ese estado de rebelión contra Dios que impregna no solamente su relación con Dios, sino también su relación con sus semejantes. Amados hermanos, si
Si nosotros queremos ver el efecto de lo que significa vivir en tinieblas, no solamente tienes que, si tú estás en Cristo, no solamente tienes que mirar a tu pasado, mira alrededor nuestro cómo está nuestra sociedad. Vamos, hermanos, nuestra sociedad es una sociedad que sucumbe en tinieblas. Tú ves las noticias, no hay buenas noticias. Y es un recordatorio, amados hermanos, de cuánto nuestra sociedad necesita un Salvador. Pero no cualquier Salvador, sino este Salvador inigualable, Jesucristo. Pero también en la palabra, ¿no?, la expresión Él nos ha capacitado, ¿no?, hermano, también implica, hace referencia al efecto del pecado en nuestro afecto, en el sentido de que el problema del ser humano no está fuera de nosotros. El problema está dentro de nosotros. La cultura popular te dice, por ejemplo, si hay un niño o un adolescente rebelde, desobediente, o hay un adulto que mató a otra persona, ¿qué es lo que dice la cultura? ¿Y qué es lo que dicen los sabios de este mundo? ¿De quién es la culpa? De los padres, de los maestros, de sus experiencias. El problema está afuera. Es por eso que la cultura de hoy y los sabios de este mundo no pueden nunca resolver el problema fundamental del ser humano. Pero el problema del hombre no está afuera, el problema del hombre está adentro. Y porque está adentro, no, hermano, la solución a este problema está fuera del hombre. El hombre necesita que alguien lo capacite para participar de esta herencia en luz. Y ese alguien es Jesucristo. So, cuando tú, hermano, y en este caso específico, Dios el Padre. Hermano, considera, mi amigo y mi amigo que está aquí en esta mañana, considera tu condición. Tú eres rebelde delante de Dios. Tú eras enemigo de Dios, creyente. Tú estabas alejado, vivías en tinieblas bajo el dominio de Satanás. Y Dios, en esa condición, tuvo compasión de ti. ¿Cuán bueno es Dios? ¿Cuán bueno es Dios? Vamos, hermano, y Pablo estaba llevando a la iglesia de los Colosenses a contemplar, a considerar, a saturar su alma con esta verdad. En medio de las tentaciones, de las aflicciones que estamos experimentando, nosotros podemos celebrar la inigualable bondad de Dios, que estando en la condición que estábamos, Él tuvo compasión de nosotros. No porque lo merecíamos, sino porque Él es bueno. Él te miró en tu miseria y Él dijo, yo voy a tener compasión de él o de ella. Pero vamos, hermanos, la compasión de Dios no solamente se pone manifiesto cuando consideramos nuestra condición, sino que también brilla mucho más, con mucha más claridad al considerar la acción de Dios. Dios no solamente nos amó de palabras, Él nos demostró su amor. Y yo creo que tú mires, hermano, porque en estos versos hay algunos verbos que demuestran la bondad de Dios puesta en acción. Y estos tres verbos, hermano, los encontramos en el verso 12 y 13. Fíjate lo que hizo Dios, el Padre. Él nos capacitó. Pero en el verso 13 dice, hermano, el texto, Él nos libró del dominio de las tinieblas, aleluya, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Oh, hermano, deja que este verso sature tu alma de la bondad de Dios. Dios no solamente tuvo compasión de ti porque Él es bueno, sino que Él también mostró su bondad, la demostró tomando una acción específica. Y quiero ir, hermano, de atrás para adelante ahora. Quiero ir del verso 3 al verso 2. Dice la Biblia, hermano, que Dios nos mostró su amor en que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Hermano, una vez más, cuando el texto dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la implicación de esa verdad? Que tú eres esclavo. Que tú no eres verdaderamente libre.
fuera de Cristo. Eso nos enseña que el concepto de libertad del mundo es una ilusión pasajera. Es un efecto placebo de la cultura de Satanás mismo en la mente de los hombres. El hombre sin Cristo no es libre. Es y lo voy a decir con toda la claridad con la que puedo hablar. El hombre sin Cristo es un miserable esclavo de Satanás. Tú no eres libre. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, tú no eres libre. Tú eres un miserable esclavo que vas camino a la condenación eterna, amontonando ira sobre ira. Y la razón por la cual digo que eres un miserable esclavo no es porque, hermano, la Biblia lo dice, pero también porque eso se hace evidente en la manera en que tú vives. Tú sabes que hay cosas que tú no debes hacer porque son pecados, sin embargo tú lo haces. Y hay cosas que tú sabes que debes hacer porque son buenas para tus almas, porque Dios las demanda de ti y tú no las haces. ¿Por qué? Porque tu voluntad y tus afectos están bajo el dominio de las tinieblas. Sin embargo, tú eres responsable delante de Dios. Tú eres responsable delante de Dios y por eso tú necesitas un redentor, un libertador que te rescate. Fíjate, quiero que consideres la gravedad de tu situación y que consideres la inigualable, la extraordinaria bondad de Dios para tu vida, que la salvación de tu alma demandó que el Dios Trino interviniera en tu salvación. No fue la obra solamente de una de las personas de la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad tuvieron que irrumpir en la historia de la humanidad para salvar tu alma. El Padre, que fue quien te libró, te capacitó y te trasladó al reino de su amado Hijo. Amados hermanos, yo creo que tú notes, a mí me encanta el versículo 13, porque el versículo 13 contiene, hermano, la mejor definición de lo que es la salvación. La salvación, hermano, de tu alma consiste en ser liberado y trasladado por Dios del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa es la salvación. La salvación, cuando hablamos de la salvación del pecador, estamos hablando del acto de Dios por el cual Él libera al pecador del dominio de las tinieblas y lo traslada de tinieblas al reino de luz. Aleluya, a Él sea la gloria. Cuando Cristo te salvó, eso fue lo que Él hizo. Él te libertó. Por eso Cristo dice: si conocieres al Hijo, seréis verdaderamente libres. Porque la verdadera libertad consiste en ser capacitados para vivir de acuerdo al propósito con el cual Dios nos creó y nos salvó. Vivir para la gloria de su nombre. La mayor esclavitud es darle la libertad a una persona para que haga todo lo que esa persona quiere. La verdadera libertad consiste en vivir sujetos a Cristo. Y esta es la gran paradoja de la vida. La verdadera libertad consiste en vivir vidas sujetas, sometidas a Cristo. Por eso Cristo dice a sus seguidores: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amados hermanos, la bondad de Dios para con nosotros se hace plenamente evidente en que Él nos amó aun cuando nosotros estábamos separados de Él, en tinieblas, esclavos de Satanás. Pero también se pone de manifiesto en su acción concreta para nosotros. Él nos libró y Él también, amados hermanos,
nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y a esa verdad la iglesia dice amén, gloria a Dios. Pero no nos quedamos en el amén y en el gloria a Dios, porque esta verdad tiene implicaciones, hermano, para tu vida diaria de este lado de la eternidad. Por ejemplo, Dios no solamente Dios, como decíamos al principio, Dios no nos amó solamente en palabras, Él nos demostró su amor y su bondad. De la misma manera, nosotros debemos de mostrar nuestro amor a Dios, no solamente de palabras, sino también en hechos. El verdadero amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Amén. Decir que amo a Dios y vivir una vida de rebelión a su palabra es una declaración, la mayor hipocresía de la cual nosotros somos participantes. Pero también, amados hermanos, porque Dios no solamente nos manifestó su amor en palabras, sino que también Dios nos demostró su amor. De esa misma manera nosotros debemos amarnos unos a otros, no solamente de palabras, sino también en hecho y en verdad, porque de esa manera nosotros estamos reflejando el carácter y la bondad de nuestro Dios. Pero también, hermanos, esta verdad tiene implicaciones en la manera en que nosotros vivimos, porque yo te voy a decir algo en esta mañana. Hay un hecho irrefutable. Hay una realidad que permanece independientemente de nuestras circunstancias, y es esta: si tú estás verdaderamente en Cristo, tú eres verdaderamente libre para vivir una vida que honre y glorifique a Dios. El Padre no intentó hacerte libre. Amén. Él te hizo libre. Y eso nos lleva a preguntarnos en esta mañana: ¿cuál es, si tú eres creyente, si tú estás en Cristo, cuál es tu excusa para seguir pecando? ¿Cuál es tu excusa para seguir desobedeciendo a Dios? ¿Cuál es tu excusa para no vivir una vida entregada a Él? ¿Cuál es tu excusa para que en tu vida no se vean todos los días estos frutos progresivos de obediencia a la palabra de Dios? Cristo te hizo libre. Hermano, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Satanás no tiene dominio sobre nosotros, porque en Cristo hemos sido hechos libres en verdad por Dios el Padre. ¿Cuál es tu excusa para no obedecer? Oh, mi hermano, tú y yo debemos de arrepentirnos en esta mañana por una vida de continua desobediencia a Dios. Si tú estás sentado aquí en esta mañana y tú dices que tú eres cristiano, pero tu vida está marcada por una constante desobediencia a Dios, oh amigo, tú necesitas evaluar tu fe. Tú necesitas evaluar tu confesión de fe, porque Cristo nos ha hecho libres. Dios nos ha hecho libres, y la salvación consiste en eso, en ser liberados y en ser trasladados. Y esa es una obra de la bondad de Dios. Porque tú no la mereces, yo no la merezco. Dios la llevó a cabo porque Dios es bueno. Y esa bondad debe ser celebrada en tu vida. Cuando tú estás pasando por momentos de aflicción en tu vida, cuando tú estás pasando por momentos de ansiedad, de depresión en tu vida, tu alma debe cobrar regocijo, cobrar fuerza, vitalidad en esta verdad. A pesar de mis circunstancias, Dios es supremamente bueno. Dios es supremamente, exaltadamente bueno. ¿Cómo lo sé? Porque me amó cuando yo no merecía ser amado, me liberó y me trasladó al reino de su amado Hijo. Algo que yo no podía hacer, pero Él lo hizo porque Él es bueno. Él te liberó. Por cuestión de tiempo no lo vamos a buscar, pero esta realidad, hermanos, de la bondad de Dios, de la salvación de su pueblo, se hace manifiesta no solamente en Colosenses, sino a través de toda la Biblia. Yo quiero leerte un texto que está en el Antiguo Testamento. Si tú quieres anotarlo, lo puedes anotar y lo lees en tu casa, pero yo te lo voy a leer, porque este texto, hermano,
habla específicamente de la bondad de Dios en la salvación de su pueblo. Dice Éxodo capítulo 6, versos 6 al 8. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo soy el Señor. En este concepto de liberación y traslado, yo los libraré, te sacaré de debajo de la carga de los egipcios. De la misma manera, Dios nos ha librado, nos ha sacado debajo del yugo de esclavitud del pecado y del dominio de Satanás. Él nos redimió con brazo extendido y con grandes juicios. Evidentemente, en ese contexto está hablando de las plagas que Dios trajo a la nación de Egipto y a Faraón por no dejar al pueblo ir. Pero en nuestra salvación, hermano, esos juicios de Dios se manifestaron en la cruz del Calvario. Dios, hermano, derramó su ira sobre su Hijo para hacerte libre. Amén. No hay otro Salvador como Él. Amén. No hay otro que podamos, hermano, no hay otro a quien podamos mirar. Y eso informa nuestros afectos, nuestras emociones. Nosotros debemos, en los días oscuros de tu vida, mira a la cruz, creyente, mira a la cruz. Dios es supremamente bueno a pesar de tus circunstancias. Tú y yo siempre debemos celebrar esta bondad de Dios, manifestada en nuestra salvación. Amados hermanos, lo segundo que quiero que veas en el texto es este. No solamente vemos que Dios es un Salvador inigualable por la extraordinaria bondad de Dios el Padre, sino que también, hermano, por la suficiencia total y definitiva del Hijo de Dios. Por la suficiencia total y definitiva del Hijo de Dios. Y mira el verso 14 conmigo. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En quien tenemos redención, y dice el texto también, el perdón de los pecados. Ahora yo quiero que tú mires, hermano, una vez más el versículo 13 y el versículo 14 juntos. El versículo 13 nos está diciendo que Dios nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Y del amado Hijo dice que en Él tenemos redención, el perdón de los pecados. Ahora quiero ir con calma en este versículo. ¿Qué es lo que significa eso, hermano? Bueno, la palabra redención significa, hermano, liberación por medio de un rescate, por medio de pagar un precio. Él nos rescató pagando un precio por nosotros. Y la manera en la que, hermano, Dios el Padre nos salvó fue Dios mismo, lo voy a decir de esta manera, Dios mismo pagó el precio de nuestra redención, de nuestra liberación. ¿Y cuál fue el precio? La vida de su Hijo amado. Cada vez que hablamos de esto, hermano, o medito en textos como este, viene a mi mente Génesis, el libro de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Y una de las cosas que siempre a mí me llamó la atención de ese pasaje es que Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo. Pero Dios le dice: tu único, a quien tú amas. Y la primera vez que yo leí ese pasaje, yo lo vi de esta manera y le dije: oye, como que Dios le puso la llaga ahí al dedo. Tú sabes, como no solo el dedo en la llaga, no solamente le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Como si eso no fuera suficiente, Dios le dijo: dame a tu único. Espérate un momentico. A quien tú amas, dame.
Evidentemente, los que leemos la Biblia, hemos leído la Biblia, sabemos que en ese evento en la vida de Abraham había eso fue un drama del Evangelio. Porque sabemos que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, apareció ¿qué cosa? Dios proveyó un cordero que muriera en lugar de Isaac, apuntando a Cristo, el Cordero de Dios, que murió en nuestro lugar. ¿Y quién era Cristo? El Hijo único, amado de Dios. Su único Hijo, a quien Él ama profundamente. Aleluya. Él no lo escatimó y Él lo ofreció para hacerte libre. Para hacerte libre. Y esa expresión, hermano, o sea, cuando dice nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿en quién? O sea, ¿quién es ese quién? El Hijo, en quien tenemos redención. Hermano, apunta a la suficiencia total y definitiva del Hijo de Dios para salvar. Porque en primer lugar, hermano, esa expresión resalta el hecho de que solamente en Cristo hay verdadera redención y liberación del pecado. Solamente en Cristo hay salvación verdadera. Y esto, hermano, porque fue Cristo, el Hijo de Dios, a quien Dios el Padre designó para ser tu sustituto. Amén. Solamente en Él hay salvación. Amados hermanos, cuán glorioso es el amor de Dios, cuán suficiente es el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Amén. Solamente en Él hay salvación. Solamente, amados hermanos, en Él hay completa redención. Cuando el texto dice que en Él tenemos redención, el perdón de pecado, esa expresión, hermano, excluye cualquier otra fuente de posible salvación. No hay otra fuente, no hay otro camino, solamente Cristo. Todos los demás caminos conducen a la muerte. Hay un dicho muy famoso que dice: todos los caminos conducen a Roma. Y si yo fuera a modificar ese dicho, porque muchos usan ese dicho que sí, todas las religiones te llevan a Dios. Los mormones, ese camino, ese te lleva a Dios. Cualquier religión que tú practiques, no importa, todas hablan de Dios. Hermano, muchas veces que yo estoy hablando con personas y estoy orando con personas y les pregunto, personas que son quizás católicas, que pertenecen a otra religión, les pregunto, ¿puedo orar por ti? Y dicen, sí, claro. Yo acepto todas las oraciones que se hagan a Dios. Porque todos somos hijos de Dios. Solamente hay un Dios y todas las religiones llevan al mismo Dios. Mentira. No todas las religiones llevan a Dios. Y yo te diría de esta manera: todos los caminos llevan al infierno. Solo hay un camino que lleva a Dios, y ese camino es Jesucristo. Porque a Él el Padre designó para ser tu sustituto en la vida y en la muerte. Y su sacrificio por nosotros fue, hermano, suficiente y definitivo, porque Cristo no solamente murió, sino que al tercer día Dios lo levantó de la muerte. ¿Sabes por qué Dios lo levantó de la muerte? Hermano, Dios lo levantó de la muerte porque Cristo en su humanidad satisfizo completamente la demanda de la ira de Dios y de la justicia de Dios. Alguien tenía que morir, y Dios dio a su Hijo. Hermanos, y esta es una realidad que no solamente excluye cualquier otro medio de salvación, pero también excluye tus propios esfuerzos. Tú no te puedes redimir a ti mismo. Cada vez que leía este pasaje, hermano, recordaba Ezequiel, capítulo 1, en el libro de Ezequiel. Nosotros vemos cómo una y otra vez Dios anuncia que trae juicio, va a traer juicio al pueblo de Israel por su desobediencia. Y en uno de los capítulos 6, 7 y 8, si mal no recuerdo, hay una expresión que se repite, y es esta. Dice Dios a través del profeta: yo voy a desahogar mi ira sobre ellos. Voy a derramar mi ira completamente sobre ellos. Voy a desahogarla. Y eso es una expresión fuerte.
Expresión que yo honestamente yo creo que ninguno de nosotros todavía sabemos lo que eso significa. Que Dios, un Dios eterno, santo, airado por nuestro pecado, desahogue toda su ira sobre ti. Tú y yo no sabemos lo que es eso todavía. Bueno, los que estamos en Cristo, gracias a Dios, nunca lo vamos a saber. Pero la razón por la cual menciono esto, porque en la cruz del Calvario, Dios el Padre desahogó toda su ira sobre el Hijo, sobre su único Hijo, a quien Él ama, para que tú y yo, por medio de Él, fuéramos libres y trasladados al reino de su Hijo. Amén. Solo en Cristo hay redención. Amén. Porque su sacrificio fue definitivamente suficiente. Ya no hay más nada que hacer. Y esta es la mejor noticia que tú y yo podemos escuchar en esta mañana. Dice el apóstol Pablo, es por eso que el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, él le dice a los hermanos que Cristo nos redimió, nos libró de la maldición de la ley. Porque escrito está: maldito el que muere en un madero. Cristo nos redimió del poder del pecado. Cristo nos redimió del dominio de Satanás. Pero más que todas las cosas, Cristo nos redimió de la ira venidera de Dios. Dios te hizo libre de su ira. Y esto lo vemos porque en el hecho de que el texto dice: en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y es por eso, hermano, que el apóstol Pablo dice, escribiéndolo a los romanos, que para los que están en Cristo ya no hay condenación. Yo quiero que tú busques conmigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos. Amén. Mira, Romanos capítulo 8, hermano, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer, hermano, el versículo 1. Y vamos a leer también los versículos, vamos a saltar al versículo 33 y 34. Dice el versículo 1: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira lo que dice este texto, hermano, por un momento. Por consiguiente, porque hermano, tú tienes que leer este texto a la luz de Colosenses capítulo 1, verso 14. En Él, en Cristo, tenemos ¿qué cosa? Redención, el perdón de pecados. Y Pablo abunda en esa realidad en el capítulo 8 de Romanos, diciendo: por consiguiente, no hay ahora condenación. ¿Para quién? Para los que van a la iglesia cada domingo. Ya no hay condenación, dice Pablo, para los que ofrendan y diezman todos los domingos. Ya no hay condenación para los que hacen buenas obras. ¿Es eso que dice el texto? No, dice: ya no hay condenación. ¿Para quién? Para aquellos que están en Cristo. Los que están en Cristo son los que han unido su vida a Cristo por la fe en Él. Han sido injertados en Cristo. Ya para ellos no hay condenación. Y dice Pablo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, en otras palabras, cuando Pablo dice eso a la iglesia de los romanos, los hermanos de la iglesia de Roma se preguntaban, dirían: amén, pero ¿quiénes son? ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? Dice: los que están en Cristo son aquellos que no andan según la carne. Los que no andan según la carne son aquellos que no andan dominados por los impulsos pecaminosos de su naturaleza pecaminosa, sino que viven bajo el dominio del Espíritu
de Cristo, por medio de quien el Padre nos hizo libres del dominio del pecado. ¿Sí lo puede ver? ¿Quiénes son los que están en Cristo? Oh, hermano, yo puedo decir, yo estoy en Cristo, aleluya, gloria a Dios. Como hemos dicho siempre en nuestra iglesia, tus frutos. Acuérdate que, by the way, hermano, es que en Colosenses tanta verdad que podríamos, en esos 2 versículos podemos estar un mes completo, 4 domingos. Porque el hecho de que dice el texto que Él nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino, fíjate que no dice que nos trasladó a la villa o a la ciudad, nos trasladó al reino, porque Él nos hizo libres del dominio de Satanás para que viniéramos a ser siervos de Cristo, para que dejáramos de vivir para satisfacer los deseos de la carne, del mundo y de Satanás, para que ahora viviéramos para Cristo. Y en eso consiste la verdadera libertad. Y dice Pablo, hermano, en Romanos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para estos ya no hay condenación, porque el sacrificio de Cristo por nosotros fue definitivo y suficiente. Y dice el versículo, hermano, 33, 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¡Aleluya! Amén. Hermano, esta verdad debe producir gozo reverente en tu alma. Amén. Tú has sido redimido y tu redención es definitiva. Cristo murió por ti. Ni Satanás, nadie te puede condenar, porque Dios te ha justificado. Aleluya. Hermano, como dicen los americanos, bear with me for a moment, porque esto es demasiado glorioso para pasarle por alto. Cuando dice que Dios es el que justifica, ¿sabes lo que eso significa? Que Dios te declaró cuando el pecador, fíjate cuán suficiente es el Hijo de Dios para salvar. Que Él vivió una vida perfecta en tu lugar y murió para pagar por todos tus pecados. O cuando tú pusiste tu fe en Cristo, toda la justicia perfecta de Cristo fue imputada en tu cuenta. Y Dios ahora te declara, Dios no te hace justo, Él te declara justo. Eso es un acto legal, una declaración legal de justicia. Él te declara justo, no sobre la base de tus obras, sino sobre la base de la justicia perfecta de su único Hijo, a quien Él ama. Dios no te declaró justo porque, ok, vamos a pretender que aquí no pasó nada. La ira de Dios rugía porque tú ofendiste su gloria. Alguien tenía que morir y Dios entregó a su Hijo y Él murió. Su ira fue satisfecha y su demanda de justicia también, porque Él vivió una vida perfecta en tu lugar. Por eso dice, ¿quién te condenará? Cristo es, Dios es el que justifica. Porque una vez más, es a eso lo que Pablo se refiere cuando dice en Colosenses que Él te capacitó para participar de la herencia de los santos en luz. Pero dice, hermano, el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Y mira aquí la suficiencia de su sacrificio. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amados hermanos, nuestra salvación es posible y es un hecho gracias no solamente a la bondad del Padre, sino también a la suficiencia total y definitiva del Hijo. Por eso dice Pablo en Colosenses, en Él tenemos redención, el perdón de los pecados. Y un detalle importante es que cuando Pablo dice, en Él tenemos redención, el perdón de los pecados, esa expresión, el perdón de los pecados, en griego no está escrito de la manera en que queriendo decir como que el perdón de los pecados es algo
que ocurrió una vez. No como que el perdón de los pecados es el inicio de la redención. No, cuando dice en Él tenemos redención, el perdón de los pecados, estamos hablando de que su sacrificio es suficiente para cubrir, para quitar todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Su sacrificio fue suficiente y definitivo. Porque, y tal es así, que es por esa es la razón por la cual nosotros en la iglesia dedicamos tiempo a confesar nuestros pecados, porque en Él tenemos perdón. Amén. Y mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿tú has sido perdonado? Porque si tú no has sido perdonado, tu mayor necesidad en esta mañana es ser perdonado, porque la ira de Dios está sobre ti. Y yo quiero animarte a que en esta mañana tú pongas tu fe, que tú en primer lugar consideres la extraordinaria bondad de Dios para tu vida, en que tú, siendo pecador, esclavo del pecado, bajo el dominio de Satanás, en camino al infierno, en esa condición, siendo enemigo de Dios, Dios te amó. Y Él mostró su amor en que, estando en esa condición, Él envió a su Hijo, a quien Él ama, a su único, a ocupar tu lugar en la vida y en la muerte. Cree en Él hoy. Pon tu fe en Él. Arrepiéntete y serás salvo. En Él hay abundante redención, el perdón de pecado. No hay otro Salvador como Él. Ven a Él. Confiesa a Cristo como Señor de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y tú serás perdonado. Pero si tú eres miembro de la iglesia y tu vida no refleja esta verdad, si tú todavía eres esclavo del pecado, tú debes considerar tu fe, evaluar tu fe. Tú hoy necesitas venir a Cristo también. Tú necesitas ser rescatado de tu condenación, de tu pecado. Ven a Cristo. Y si tú eres verdadero creyente, oh mi hermano, que en las noches oscuras de tu alma tome consuelo en la inigualable bondad de tu Dios. Él te salvó, Él te redimió, tus pecados han sido perdonados. Proclama, porque solamente en Cristo hay salvación. En esta semana proclama a tu vecino que en Cristo hay perdón de pecados. Haz a Cristo famoso, célebre entre tus vecinos y compañeros de trabajo. Ellos lo que más necesitan es escuchar de este Salvador. Oh mi hermano, porque Él te ha hecho libre del dominio del pecado y de Satanás. En esta semana suplícale a Dios que las evidencias de gracia salvífica en tu vida, los frutos de tu salvación, se hagan más y más evidentes. Cristo te hizo libre para servir. Sírvele en esta semana. Cristo te hizo libre para que puedas amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Ama a tu esposa de tal manera. Cristo te hizo libre para que tú puedas sujetarte a tu esposo como la iglesia a Cristo. Hermana, sujétate a Él, a tu esposo como al Señor. Cristo te ha hecho libre. Cristo te ha hecho libre para que ames a tus enemigos y ames a tus hermanos que son difíciles de amar. Ámalos en esta semana. Cristo te amó y envió un Redentor, no te dejó en tu pecado. En esta semana, iglesia, sal de tu zona de confort y ve, anima a tus hermanos, exhorta a tus hermanos a continuar creyendo y descansando en este inigualable Salvador. Vamos a ponernos en pie y vamos a responder a esta verdad cantando al Señor este próximo canto que tenemos en pantalla: Santo por siempre. Cuando terminemos de orar, de cantar, vamos a orar. Los hermanos que tienen niños en el nursery, vayan a recogerlo, y luego, hermano, nos vemos a las 4 de la tarde en el ritual.
Y en aquel día dirás: te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Y ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, nuestro suficiente Salvador, el único Hijo de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga.